En Latinoamérica y en especial en México, el sistema educativo es una de las cosas más ineficientes a la hora de la formación de los jóvenes. Tampoco nos vamos a poner a revisar todo lo mal que hay dentro del sistema porque en primera qué flojera y en segunda no es nuestro tema. Así que mejor vamos a ver todas estas características que debe de tener una escuela para ser considerada, bueno, ya saben, escuela chafa, por no decir otra cosa, porque la mayoría de nosotros hemos estudiado en una de estas y todos podemos estar de acuerdo que hay ciertas cosas que se repiten o que la transforman en automático en una escuela de bajo presupuesto, sin importar el lugar donde estés, qué tan buena reputación tenga o qué tan nueva sea. Si cumple con varios de los siguientes puntos, es probable que hayas o estés en una escuela chafa. Profes foráneos. No sabemos por qué o a qué se deba exactamente, pero estamos seguros que dentro de tu escuela había por lo menos un profesor foráneo que venía todos los días desde otra comunidad, colonia o pueblo a dar clases. Simplemente es un fenómeno que es muy común dentro de las escuelas, y hemos de decir que todas las escuelas pueden tener a sus profesores foráneos. Sin embargo, la regla a cumplir aquí es que mientras más foráneos haya, más se acerca a ser una escuela de bajo presupuesto. ¿Pero por qué? Pues para responder a esto tenemos que mencionar cómo es que se manejan los puestos dentro del sistema educativo. En el caso de las escuelas privadas es probable que el profe haya tenido algún contacto y le haya proporcionado el puesto a través de palancas. Nada inusual para México, pero en el caso de las escuelas públicas es distinto. Los puestos se dan cuando algún profesor no se le renueva el contrato o simplemente desiste de seguir dando clases ahí. Es cuando se abre la oportunidad para que los nuevos profesores puedan dar clases, cosa que es bien de escuelas chafas, pues si hay un alto flujo de profesores que vienen de fuera significa dos cosas. La primera es que la zona donde está la escuela está muy caliente o complicada, ya sea porque está difícil acceder por los caminos en el caso de las comunidades o por culpa de la delincuencia. La segunda es porque los mismos alumnos son un completo desastre. Vamos a admitirlo, todos conocimos en la secundaria ese grupo que era bastante llevado y que el director le recalcaba una y otra vez que eran el peor grupo de la generación. Si no lo conociste, posiblemente pertenecías a ellos. Pero bueno, como saben, ser un profe es difícil. A eso vamos a sumarle el hecho de que tus alumnos no te respeten, de que apenas si estás ganando un poco más que tu anterior empleo y que al llegar a la escuela es un desafío diario. Por eso es que tantos profes prefieren salirse al terminar su contrato, y por eso hay una gran cantidad de profes foráneos en ciertas zonas. Así que sí, si tu escuela tiene bastantes profes que son de fueras, probablemente tu escuela sea chafa. Bancas viejas. En este caso no solo nos toca hablar de las bancas o butacas viejas, dependiendo de cómo se le diga o conozcan en tu zona, pero que estas eran de esas que donaban de otras escuelas por el simple hecho de ya tener unos cuantos años encima. Son de esas en las que te sentabas y si eran de madera, terminabas con astillas en la retaguardia, o también podían ser de asientos intercambiables, gracias a que estos últimos se caían a cada rato. Muchas de estas cosas ni siquiera servían como tal para sentarse, no podías pasar un par de horas sin que ya te doliera todo el cuerpo por el mal estado en el que se encontraban, aunque como mencionamos, no solo las butacas eran las que se encontraban viejas y en mal estado. Los pizarrones en los salones son otro tema completamente ligado a este, pues podías ver cómo tu pizarrón aún seguía roto de una esquina gracias a que un alumno de hace 10 años lo rompió y nunca se dignaron en arreglarlo en todo este lapso de tiempo, o ver cómo la pintura del salón se caía de poco en poco, sin contar que las puertas de estos con el más mínimo empujón terminaban por caerse. Como si fuera por el estado en el que te podías llegar a encontrar a la escuela era algo preocupante, pero por otra de las cosas que más hacen ruido a la hora de hablar de este tema es el hecho de que la escuela no está completamente bardeada, sí, sino que tiene una pequeña pared de ladrillo y arriba se termina solo con malla, dejando al descubierto toda la escuela y la posibilidad de que algún alumno se vaya de pinta de una manera mucho más sencilla, pues era común que en estas cosas con el tiempo se fueran haciendo hoyos y solo bastaba cometerse por estos para salir. Cabe mencionar que si tu escuela estaba en construcción y eras de aquellos que les llamaba la atención a cada rato, te podemos asegurar que te pusieron como castigo ayudar a los albañiles, ya sea que estuvieran arreglando por fin el salón o terminando de levantar la barda, pero de seguro te tocó ponerte a mover material, o aprendiste a pegar ladrillo de esta forma, como si en la escuela sí te enseñaran a ser albañil. Si lo vemos de esta forma, podemos ver cómo sí está muy surreal la mayoría de escuelas en México. Pandillas. La pandilla Telmex siempre se caracterizó por no es cierto, este es un clásico, una de estas cosas que parece que nunca falta cuando hablamos de este tema, y es que parece que cuando juntas un montón de niños que provienen de familias disfuncionales, comienzan a ver a la escuela no como eso, una escuela, sino más bien como una especie de cárcel o de jungla donde solo los más fuertes sobreviven. Parece que estamos exagerando, pero estamos seguros de que muchos de ustedes vivieron cosas similares en su paso por las escuelas públicas y las secundarias técnicas. En prepa ya no era tan común. Bueno, ahora que lo pensamos, en el CONALEP no es muy
muy distinto. El punto es que por esto mismo, muchos de los estudiantes que venían de barrios o que simplemente se habían alucinado con la de sangre por sangre, deseaban formar sus propias pandillas dentro de la escuela. Esto como para controlar la zona o algo así. La verdad es que no sabemos con exactitud por qué es que se formaban estos grupos, pero eso sí, había muchas cosas particulares que hacían para entrar a ellas, cosas como una iniciación. La más patito te pedían hacer cosas como robarte algo de la escuela y cosas del estilo, pero ahora sí que las de Aneta es que te pedían cosas más pesadas, como ir tú solo a pelearte con los contras, que ellos mismos te pusieran la paliza de tu vida, o que le prendieras fuego a un salón. Sí, no era algo fácil. Entre las honorables actividades de esta escuela estaban cuidar su lugar en la escuela, intimidar a quienes les cayeran mal, echarse un cigarro, aunque de eso vamos a hablar más adelante, y escuchar música del Cártel de Santa en su Alcatel. Lo peor a lo mejor es cuando había una o más pandillas en la escuela, y las mismas se tiraban pleito todos los días. Esto sin razón aparente porque literal estudian en la misma escuela, pero bueno, nada de esto los detenía para tener peleas a la salida y agarrarse de pedradas cuando se veían. Y vamos a ser sinceros, nada de esto tenía sentido, pues no había motivos ni beneficios de hacer esto. Simplemente era un montón de morros creyéndose los dueños del lugar, solo para que 3 años después de todo eso en lo que trabajaron, en crear su pandilla y hacerse de su reputación, solo terminara como una anécdota donde más de uno salió golpeado. Venta de sustancias. Este tipo de cosas se dan con mucha más fuerza en un nivel de estudio mucho más superior a una escuela, aunque también existen casos de gente que llegó a hacer esto a las escuelas primarias. No es para sorprender el hecho de que muchos llegaron a tener su primera interacción con estas cosas dentro de las escuelas, donde incluso en muchos casos los principales vendedores eran los mismos trabajadores de la institución, ya sea los conserjes o algunos profesores. Este tema deja de ser algo cómico para convertirse en algo más delicado, pero que ciertamente ocurre y lo seguirá haciendo. Pero en sí los que más hacían este tipo de movimientos siempre fueron los mismos alumnos. Estos mismos buscaban los lugares para poder ir a vender sus sustancias y también se buscaban las zonas donde se podían consumir sin que nadie los viera o se dieran cuenta, porque el darse cuenta que se vendían este tipo de cosas era algo más complicado. Pero lo que te aseguramos que viste si fuiste a una escuela culera fue el haber visto un compañero o alumnos de otros grados consumir estas cosas, ya sea dentro o afuera de la escuela, la misma mercancía que lograban conseguir. El problema que esto podía generar era demasiado, debido a que se podía meter en problemas muy fuertes a la escuela si se descubrió un profesor o alguien de la institución vendiendo estas cosas a los menores. Incluso podrían llegar a cerrarla por completo y solo por esas cosas. Es por eso que de un tiempo hacia adelante las cosas se complicaban. Y era mucho más constante el ver oficiales yendo con sus perros a hacer las operaciones mochilas como se les conoce, donde más de un compañero salía con este tipo de cosas. Con el tiempo técnicamente el encontrar gente con las sustancias se hacía mucho más normal, por lo que ahora de descubrir a alguien con esto ya solo se limitaban a dar un regaño y quitar este tipo de cosas, pues si se les expulsaba o algo por el estilo, técnicamente se quedarían sin alumnos por todos los que podían llegar a llevar o comprar este tipo de cosas. Así que si en tu escuela es común que se vendieran o consumieran este tipo de cosas, déjanos decirte que estás en una institución jodida y en todos los aspectos, pues ya no existe la moral para no vender este tipo de cosas a menores de edad, los cuales apenas comienzan a formar sus vidas. Hotel 5 estrellas. Aquí tenemos de dos sopas y la neta ninguna de las dos es algo bueno, pues para muchos el trabajar en una escuela es algo con lo que sueñan, como lo pueden ser trabajar de maestro, orientador o de prefecto, pero para aquellos que les toca ser conserjes puede que se lleven el peor de los castigos, pues o te puede tocar una escuela en la que te tocará levantar todo tipo de desechos de los alumnos o soportar burla de estos mismos. En ocasiones estas burlas solo provocan que el intendente se enoje y te termine pegando con un palo, pero bueno, este es un tema aparte. Lo que en verdad importa aquí es el hecho de que en muchos de los casos, el mismo conserje se queda como velador, convirtiendo la escuela en su casa técnicamente. Esto se vio un poco menos gracias a la noticia del monstruo de Iztapalapa, pues con todo lo vivido en este caso, las escuelas tenían completamente prohibido que los veladores metieran a mucha más gente. Pero en fin, que en algunas zonas aún se puede ver cómo es que la escuela se convierte en el hogar y refugio de algunos, los cuales no tuvieron mucha suerte para poder encontrar un hogar propio, por lo que si tu conserje se quedaba a dormir en tu escuela, podía significar que esta última no respetaba ninguna norma. Y lo peor, el segundo caso en esto, el hecho de que algunos también dejaban pasar a más gente a la institución a altas horas de la noche, esto ya sea para dejarlos dormir o para festejar entre ellos y tomar un rato. Útiles de gobierno.
Si lo de las pandillas era un clásico, este tenía que ser la regla, pues no existe cosa en el mundo que demuestre que vas en una escuela precaria, que el hecho de que tú y todos tus compañeros lleven útiles del gobierno, pues muchos de nosotros tuvimos que ir a la escuela con los colores de un partido político o con el escudo de la administración en turno a la espalda. No solo eso, pues aparte de las mochilas también teníamos libretas, lapiceras, colores, lápices, gomas, y si se ponían abusados también nos regalaban gorras para el sol, pero no era lo usual, y si no tenían el logo de algún partido, es probable que te tocara alguna con un diseño genérico. La primera que se nos viene a la mente en este momento eran esas mochilas de Batman que todos usamos allá por el 2014, pero ustedes pueden recordar más como la clásica del Partido Verde, las del Edomex, y hoy en día se usan bastante las del Bienestar. Sí, no eran los útiles más vistosos, de mejor calidad o los más duraderos. Esto último es dependiente, pues hemos visto que hay mochilas del Partido Verde que tienen más de 10 años de uso, aguantando palas y paletas de albañil, pero el punto es que por lo menos servían. Eso sí, sabías que algo andaba mal cuando todos o la gran mayoría de tus compañeros usaban estos útiles. Estos fueron algunas de las cosas que demuestran que tu escuela estaba lejos de ser la gran casa de estudios de la región. Pero bueno, mejor cuéntanos, ¿cuántos de los puntos cumple tu escuela? ¿O tienes alguna otra característica que nos haya faltado? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios. Ya sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video.